la gran mancha de basura del Pacífico es la más grande colección de basura flotante del mundo y la más famosa. Ella permanece o se encuentra, se entiende aquí, entre Hawái y California. Y es a menudo descrita o describida como más grande que Texas. Incluso, bien, no, o no, aquí se entiende con el auxiliar, no, does not, no, se entiende todo esto. Ella no contiene alguna superficie para, se entiende aquí, pues no pararse, bien, para estar de pie, ¿correcto? Entonces, ojo con eso, ¿ah? No presenta alguna superficie en la cual nosotros nos podamos parar. Bien, continuamos entonces, nos dice, ella no puede ser vista desde el espacio, como es a menudo afirmado. La mancha fue descubierta en 1997 por Charles Moore, un navegante quien había navegado a través de una mezcla de botellas de plástico flotante y otros residuos en su camino, literal dice aquí en su camino al hogar Los Ángeles, bien, pero se entiende simplemente como en su camino a Los Ángeles. Entonces continuamos, nos dice, ello, es decir, la mancha, fue nombrada por Curtis Elsmayer, un oceanógrafo de Seattle conocido por su experiencia en el seguimiento de corrientes oceánicas y el movimiento de carga perdida por la borda, ¿no? Se entiende aquí de carga perdida, pues, ¿no? En alta mar. Nos dice la última parte del texto. La mancha es ahora is now, es ahora, se entiende aquí, señores, es ahora el objetivo de una campaña de limpieza de 32 millones de dólares. A ver, literal se entiende aquí lanzada, pero deberíamos entenderlo por el contexto como originada. Ya la campaña de limpieza de 32 millones de dólares originada por un adolescente holandés, Boyan Slat. Ahora se entiende aquí de 23 años. Y líder o director, gerente, puede ser también ahí por contexto, de la, se entiende aquí, organización Limpieza del Océano. La organización que él fundó para hacer el trabajo. ¿Qué trabajo, profesor? El trabajo, pues, justamente de limpiar el océano. Bien, entonces, mis estimados, esa sería la lectura. Ahora lo que toca es interpretar el texto, analizar qué es lo que nos quiere decir el texto, cuál es el sujeto más básico del texto, y para ello, a ver, veamos el pequeño fragmento. A ver, creo que aquí no vamos a discutir acerca de cuál es el sujeto más básico, ¿no? Se está hablando en todas las ideas de la mancha. ¿La mancha de qué, profe? La mancha de basura del Pacífico. Bien, una mancha que te señala que es la más grande colección de basura flotante y la más famosa. Primera idea referida a la mancha. Bien,
Después te señalan que se ubica entre Hawái y California, incluso se la conoce como más grande que Texas, ¿correcto? Una mancha que no contiene una superficie para poder estar de pie, una mancha que no puede ser vista desde el espacio, como así a veces se afirma, una mancha que además fue descubierta por Charles Moore, bien, una mancha que contiene botellas de plásticos flotantes y otros residuos, una mancha que fue nombrada por Curtis Meyer. Y entonces te das cuenta, mira, que todas las ideas hacen referencia a la mancha. Bien, pero ¿la mancha de qué es? Es una mancha de basura, es una gran mancha de basura. Ya sabemos qué contiene, ¿no? Contiene botellas de plásticos flotantes y otros residuos. Entonces, mira, infiere ahí a otros residuos. No necesariamente contiene, pues, plástico. Bien, hay otros residuos también. Pero a ver, en concreto, para no dilatar el tiempo respecto al análisis de la jerarquía de este texto, ya que es muy sencillo. ¿Por qué, profesor? Porque, a ver, si en un texto a ti te señalan siempre el sujeto en cada línea, entonces tienes que entender que ese sujeto es el sujeto jerárquico. Si te señalan un sujeto en cada línea, ese sujeto es el sujeto jerárquico, porque la jerarquía textual tiene que ver con, mis estimados, la reiteración, bien, la reiteración del elemento, en este caso del elemento de tema central, bien, del sujeto del texto. Entonces, claramente este texto nos está hablando acerca de esta gran mancha de basura del Pacífico. Nos da diferente información acerca de esta gran mancha. Entonces, veamos ahora sí las preguntas. Nos dice, por ejemplo, la primera pregunta. Nos dice, ¿cuál es la principal idea? Bueno, ya sabemos que la idea principal tiene que ver con esta gran mancha. Bien, en ese sentido, ¿cuál sería la clave, por favor, mis estimados? A ver, me dice mi estimado Leonardo, mi estimada Kiara y Lorena E. A ver, buenos días, mis estimados, buenos días. Recién veo el chat, disculpen, disculpen. Entonces nos quedamos con E. Bien, a ver, vamos a ver la clave E. Nos dice la más grande colección de basura flotante es llamada la Gran Mancha de Basura del Pacífico. Sí, ¿no? Tendríamos que marcar esta clave, la clave E, por cuánto es la clave que focaliza la gran mancha de basura del Pacífico. La gran mancha que es la que se ha descrito en cada línea de el texto. Bien, entonces, profe, ¿por qué no la A? A ver, veamos por qué no la A. El oceanógrafo Curtis Westmeyer explica o nos explica, se entiende aquí, nos explica cómo él encontró una isla de basura. Bien, pero tú sabes que el texto no está focalizando un tema importante acerca de este oceanógrafo. Simplemente te señalan a este oceanógrafo como una información no adicional que está relacionado a la gran mancha de basura del Pacífico. Entonces, la clave A se tiene que descartar, mis estimados. Bien, nos vamos a la clave B. Nos dice, la gran mancha de basura del Pacífico fue encontrada por un navegante, Charles Moore. Sabemos que esta también es una información adicional al tema jerárquico, entonces tampoco puede ser la respuesta. C nos dice, a ver, hay una mancha compuesta de botellas de plástico y residuos que preocupa a muchas personas. También esta clave focaliza una información, ¿verdad? No toma en cuenta el tema jerárquico, entonces también se descarta la clave C. Y D nos dice, hay algunas organizaciones interesadas en limpiar el océano como Boy Land.
En principio, Boyan Slack no es una organización, no es el director de una organización. En segundo lugar, la clave D también está focalizando una pequeña información. No te presenta el tema jerárquico, porque el tema jerárquico vendría a ser, pues, no la gran isla, bien, la gran isla de basura, ¿correcto? Entonces, ello lo encontramos en la clave E. Nos vamos a la segunda pregunta. Nos dice, en la segunda línea, la palabra lies implica... Bueno, ya sabemos que en el contexto, bien, aquí, miren mis estimados, aquí, bien, lies nos da la noción de se encuentra, ¿no? Está ubicada. Bien, entonces, se entiende aquí, ella se encuentra entre Hawái y California. Si nos da esa noción, ¿qué implica, por favor? A ver, en A tienes falsehood, ¿no? O false, perdón, false, bien, que es falsedad. En B tienes place, lugar. En C tienes, a ver, un cognado, ficción. En D también tienes otro cognado, deshonestidad. Y en E tienes leisure, que es, pues, ¿no? De cierta forma, ocio, ¿no? Libertad, tiempo de ocio. Bien. Entonces, ¿cuál sería la clave? A ver, me dicen B, sin ninguna duda, pues no implica lugar, place, ubicación, bien, lugar. No una falsedad, descartas la clave A, no una ficción, no una deshonestidad, ni un ocio, ¿no? Ni un tiempo de ocio, ni un tiempo de libertad, entonces tampoco sería leash. Entonces nos quedamos con la clave B. Nos vamos a la pregunta número 3, mis estimados. Nos dice, de acuerdo a la información sobre la gran mancha de basura del Pacífico, es inconsistente. Mira, te están diciendo inconsistente, entonces te están preguntando por una incompatibilidad. Afirmar que, ¿cuál sería la clave, por favor, mis estimados? A ver, hoy ya están muy rápidos. Ya me dice mi estimado Leonardo C, mi estimada Kiara C. Entonces nos quedamos con la C, mis estimados, sí. Bien, Lorena confirma, entonces nos quedamos con la C. A ver, nos dice la clave C. Es una isla exclusivamente compuesta de botellas de plástico y algunos residuos, escombros de plástico. Obviamente esto es inconsistente, es falso. ¿Por qué, profesor? Si eso dice en el texto. No, en el texto te señala lo siguiente, mira. Cuando Charles Morlow descubrió, él tuvo que navegar entre una mezcla, dice aquí claramente, de botellas de plásticos flotantes y otros residuos, otros escombros, pero no se señala que sea necesariamente de plástico. Por esa razón, la clave C es incompatible, mis estimados. Bien, a ver, veamos por qué las otras claves no son incompatibles, por qué no son inconsistentes. A ver, nos dice, ¿no? Ella es más grande que Texas, sí, pero su extensión no es grande, suficiente, ¿se entiende? No es tan grande como suficiente para ser vista en el espacio, sí, ¿no? No se puede ver desde el espacio, eso se señala claramente, a pesar de que a veces se afirma ello, te dice el texto. Entonces, la clave A es consistente, no puede ser la respuesta. A ver, la B nos dice, fue descubierta por un navegante quien estaba de regreso, aquí se entiende, ¿no? De regreso a Los Ángeles, a su hogar en Los Ángeles. Sí, también eso se señala de forma literal. A ver, nos dice la clave D. Ella probablemente costaría una gran cantidad de dinero para tratar de limpiar la mancha entera. Bueno, se entiende esta clave como costaría una gran cantidad de dinero para tratar de limpiar la gran mancha entera. Pero claro, no, mira tú que el proyecto de Boyan Slat tiene 23 millones de dólares. Entonces la clave D es consistente. Su nombre fue dado por Curtis Ebsmeyer, un experto oceanógrafo de Seattle. Sí,
también eso es consistente. Entonces, sin ninguna duda, nos tendríamos que quedar aquí con la clave C, mis estimados. A ver, nos vamos a la pregunta número 4. Nos dice, nosotros podemos inferir de la Organización Limpieza del Océano que, señores, acerca de esta organización, ¿qué podemos inferir? ¿Cuál sería la inferencia? Bueno, aquí sí hay discrepancia. A ver, me van diciendo C, me van diciendo B. Pero mira, te está pidiendo una inferencia, no una información literal. Ten cuidado con eso. Bien, sabemos que la inferencia es una información sobreentendida, una información escondida, bien, no una información literal. Entonces, ¿cuál sería la clave? ¿C o B? A ver, veamos. B nos dice, es ayudada, ¿no? O es pues respaldada por ecologistas y individuos que quieren un océano libre de plástico. Bien, en el texto no se ha señalado qué individuos no están apoyando esta organización aparte de Boyan Slam. Ya, podríamos señalar, ¿no? Haciendo una inferencia muy radical, ya que ecologistas, pero individuos, ya eso suena muy vago, ¿no? Individuos en general que quieren un océano libre de plástico ya suena muy vago, ¿no? Porque en todo caso, yo también quiero un océano libre de plástico, ¿no? ¿Qué tipos de individuos? La clave B es muy vaga, no puede ser la respuesta. C nos dice, es originada, ¿no? O es lanzada, se entiende aquí bien, por una campaña cara relacionada a la gran mancha de basura del Pacífico. Ya, pero la clave C, ¿no? Es literal, bien, es literal. Que dice, es originada, ¿no? En una campaña cara relacionada a la gran mancha de basura del Pacífico. Eso se dice literalmente en el texto. Te están pidiendo aquí inferencia. Bien, entonces por esa razón la clave C se tendría que descartar. A ver, Kiara me dice libre de plástico. En realidad es basura en general, por ello lo descarté. Mm, claro, también, ¿no? Mi estimada Kiara, por eso también la clave B se tendría que descartar, pero también por lo que había dicho, ¿no? Individuos que quieren un océano libre de plástico. Suena muy vago también, ¿no? O es muy vago, porque en todo caso tendríamos que hablar ahí, pues, ¿no? De simplemente ecologista. Es muy vago, pues, esa parte también. Pero también la razón que tú señalas es correcta. Muy bien, muy bien, muy bien. Estás muy atento. Entonces, la clave C tampoco podría ser, ¿no? Ya sabemos por qué es literal. ¿Cuál sería entonces, profesor? A ver, veamos. La A nos dice, está tomando, se entiende aquí, la gran mancha de basura del Pacífico como el objetivo de una campaña de limpieza. Bueno, eso es literal también, ¿no? Están pidiendo aquí inferencia, entonces también descartas la clave A. Mi estimado Leonardo me dice, a ver, veamos, nos dice, está, ¿no? Ella está muy interesada en lidiar con la enorme cantidad de basura que la mancha tiene. Bien, nos tendríamos que quedar con la E, sí, con la E, porque por lo menos no nos dice una información literal tal como se señala en el texto. En este caso te señala la idea de lidiar, de luchar, ¿bien? Y no la idea literal, pues, no de que la campaña es millonaria, no la idea literal de que la campaña, pues, no está referida a la limpieza, etcétera, sino te está señalando ya otra idea, ¿no? Una idea que sí se infiere, pues, no luchar, contrarrestar, ¿bien? Y no necesariamente limpiar, ¿bien? Entonces, la clave E sería la más precisa, mis estimados.
Profe, ¿por qué no la D? Nos dice, fue fundada por Boyan Slat, un adolescente holandés que ahora dirige la organización. Ya es una información totalmente literal. Bien, una información literal. Entonces, la clave D también se tendría que descartar por lo mismo que la clave A y la clave C. ¿Correcto? Nos quedamos entonces con la clave E. A ver, nos vamos a la pregunta número 5, mis estimados. Nos dice, si no se entiende aquí, hubiera organización interesada en tratar de lidiar con todo el plástico y los residuos que la gran mancha de basura del Pacífico tiene, entonces, mis estimados, si no hubiera una organización que tratara de lidiar contra este plástico, contra estos escombros, contra estos residuos que tiene la gran mancha de basura del Pacífico, entonces, ¿cuál sería la consecuencia, por favor? A ver, Leonardo me dice C, Kiara me dice C, Lorena me dice C. A ver, veamos entonces. Y se nos dice, el tamaño de esta mancha probablemente continuaría, bien, creciendo sin detenerse, sí, sin ninguna duda, ¿no? Si no hubiera una organización interesada, obviamente la mancha, ¿no? Este cúmulo de basura seguiría creciendo sin detenerse, sin ningún problema, ¿no? Pero ahora, como sabemos que ya existe una organización que va a limpiar esta mancha, que va a tratar de lidiar con el problema de esta mancha, entonces deberíamos entender que la mancha no va a reducirse por lo menos, bien, en los siguientes años. Profe, ¿por qué no la clave A? Nos dice, los científicos necesitarían, bien, un NIT, se entiende aquí, necesitarían reemplazar el plástico y crear un nuevo material. Bueno, a ver, la premisa te está hablando acerca de la relación entre la mancha de basura con una organización que esté interesada o no en limpiar la mancha de basura. Ello no se relaciona con el reemplazo de plástico, ¿no? No tiene nada que ver aquí el reemplazo de plástico con otro material, entonces la clave A no es una consecuencia lógica, descartas la clave A. B nos dice, la vida en la Tierra probablemente sería imposible en un par de décadas. Bueno, el texto no te ha dicho que debido a esta mancha de plástico, la vida se va a ver pues no afectada en un par de décadas. Entonces, la clave B no guarda tampoco relación bien consistente con la premisa. Tienes que descartar la clave B. D te dice, las personas de Hawái y California se convertirían, dice literal, no más consciente de la mancha. Ya, pero el texto en ningún momento te ha dicho que las personas de Hawái y California no sean conscientes o no hayan visto la mancha. Bien, entonces la clave C tampoco puede ser consecuencia, porque no se entiende en ningún momento que las personas de Hawái y California no son conscientes o no sepan que exista la mancha. Entonces la clave D se tiene que descartar por esa razón. Y profe, ¿por qué no la E? A ver, nos dice, la mancha empezaría a ser vista en el espacio porque o debido a, se puede entender también con because, bien, debido a su enorme extensión. No, bien, se entiende desde el texto que la mancha no puede ser vista desde el espacio. Y no hay una premisa lógica que nos haga entender cuándo la mancha podría ser vista desde el espacio. No existe esa premisa lógica en el texto. Entonces, simplemente porque empiece a crecer, ya podría ser vista desde el espacio. No, no existe esa premisa lógica en el texto. Entonces, la clave se tiene que descartar. Nos quedamos, mis estimados, con la clave C. A ver, nos vamos a el siguiente texto, entonces, mis estimados. Bien, un texto muy bonito, un texto que te va a hacer reflexionar acerca de algunas palabras que usas, ¿no? Actualmente en el español. Bien,
que a propósito vienen a ser, pues, no influencias o vienen a ser influjos de lenguas que de repente conocemos o no conocemos. Bien, entonces, por favor, atentos con el texto. A ver, nos dice este texto. Las lenguas originarias, como el quechua, lengua del Imperio Inca, y que aún cuentan con unos 8 millones de hablantes, principalmente en Perú, Bolivia y Ecuador, aportaron al español en el nivel léxico a través de una historia sostenida de contacto lingüístico. Bueno, mira qué te va diciendo, ¿ah? Lenguas originarias, como el quechua, aportaron al español. ¿En qué nivel? En el nivel léxico. Entonces, ¿qué te está diciendo? Aportaron vocablos, ¿no? Porque si hablamos de un nivel léxico, hablamos del nivel de palabras, de vocablos. Continuamos, a ver, nos dice. Del quechua tomó el español el nombre de la llama y animales de la misma familia, vicuña, guanaco, alpaca, y también el de otros animales nativos de las Américas, como el cóndor y el puma. Otras palabras de origen quechua son mate, papa, la papa o patata procede de los Andes, pampa, guano y puna. Palabras quechuas como guagua, bebé y palta, aguacate, tienen una distribución geográfica más ceñida en español. En cuanto a influencias fonológicas, probablemente no es casualidad que una de las variedades del español latinoamericano, donde se mantiene mejor el fonema palatal lateral, es precisamente el español andino, en contacto con el quechua y el aymara, hablado por más de 1 millón de personas en Bolivia y Perú, que poseen este fonema. Ya, entonces fíjate tú, mi estimado, ahora han pasado a hablarte de influencias fonológicas. Entonces, bueno, el texto te estaba hablando primero de una influencia a nivel léxica, no una influencia de palabras. Pero ahora también te ha señalado una influencia fonológica. Entonces, cuando hablamos de influencia fonológica, hablamos de unidades mínimas distintivas, ¿no? Unidades subyacentes, ¿correcto? Entonces, hay que ir viendo que el texto nos está hablando entonces de influencia de lenguas originarias al español. Pero profesor, ¿no sería específicamente el quechua? No, porque está ejemplificando con el quechua, eso hemos entendido hasta el momento. Y además, vamos a darnos cuenta que, por ejemplo, ya se ve la imagen, bien, a partir de la imagen se van a señalar otras lenguas. Y también a partir de lo que sigue posteriormente. A ver, veamos. Por ejemplo, la imagen, mira tú, la imagen te señala otras lenguas amerindias, otras lenguas no nativas de América, como el taíno, como el maya, como el náhuatl, como el chicha, como el quechua, el tupi, el aymara, el guaraní, el araucano. Bien, entonces, a ver, continuemos. Desde aquí ya, desde la imagen, te tienes que hacer una idea de que el texto no solamente se focaliza en la influencia del quechua al español, sino en la influencia, pues, no potencial de otras lenguas también nativas al español. Continuamos con la lectura, nos dice, otras como el guaraní, ahí está, mira, no solamente el quechua, lengua hablada por gran parte de los habitantes de Paraguay y que junto al español es oficial en ese país, y otras lenguas de la familia tupi-guaraní. Profe, ¿qué se entiende aquí? Bueno, otras lenguas como el guaraní y otras lenguas de la familia tupi-guaraní han aportado también al español. Eso es lo que se entiende. Bien. De esta fuente proceden palabras como jaguar, ñandú, avestruz sudamericano, tapir, tiburón, tucán, mandioca y tapioca. El hidrónimo Iguazú, nombre de un río famoso por sus cataratas, se traduce literalmente como agua grande y agua más guazú grande. Los primeros americanismos o amerindianismos fueron tomados de las lenguas de las Antillas, Caribe y Arahuaco, grupo lingüístico, este último, que incluye el taíno, lengua extinta que se hablaba en Puerto Rico y Cuba a la llegada de los españoles.
Estos incluyen palabras como cacique, caníbal, canoa, piragua, hamaca, huracán, maíz e iguana. Bien, entonces fíjate tú, no solamente el texto te ha hablado de la influencia léxica del quechua al español, sino también te ha señalado de la influencia léxica de otras lenguas como el guaraní o como la lengua taína, ¿no? Bien, entonces, principalmente deberíamos decir que este texto, también apoyándonos en la imagen, está hablando de la influencia léxica que han tenido, ¿no?, las lenguas originarias americanas o lenguas amerindias, como se señala en el texto, hacia el español, ¿no? Se entiende que estas lenguas han aportado vocablos, han aportado palabras al español que hoy día seguimos usando, ¿no? ¿Quién no usa hoy en día las palabras referidas a los camelios? Las palabras referidas, pues, ¿no?, a ciertos alimentos como la papa. O las palabras del guaraní referidas, pues, ¿no?, a ciertos animales, como por ejemplo tapir, tiburón, tucán, ¿no? O del taíno, ¿no? ¿Quién no usa huracán, maíz, iguana? Bien, entonces el texto principalmente ha señalado esta influencia léxica de las lenguas amerindias al español. ¿Correcto? Entonces, a partir de ese análisis, que se apoya también en la imagen, porque la imagen nos está presentando no solamente el quechua, sino también las lenguas amerindias más difundidas, más conocidas, ¿no?, a nivel de América. Entonces, a partir de esa idea, nos vamos a las preguntas. La primera pregunta nos dice: ¿cuál es el tema central del texto, mis estimados? Por favor, ¿cuál sería entonces el tema central? A, B, C o D o E. ¿Cuál sería, mis estimados? A ver, Aarón me dice E, Leonardo me dice E, Diana me dice E. Confirman entonces E, y la clave E nos dice: la histórica contribución lingüística de las lenguas amerindias al español. Sí, ¿no? Y nos damos cuenta aquí que la premisa o la clave, perdón, la clave E está valorando también la contribución fonológica, ¿no? Porque no solamente ha precisado contribución, pues, léxica, ha señalado contribución lingüística. ¿Y por qué, profesor? ¿Por qué no ha señalado solo contribución léxica? Porque se entiende en el texto que también hay una influencia, pues, no en otros planos, como la fonología, ¿no? No necesariamente en el plano léxico. Entonces, por esa razón, nos quedamos con la clave E, mis estimados. A ver, nos dice la clave A: el guaraní y su difusión paralela a la del castellano en el Paraguay. No, porque la clave A solamente focaliza el guaraní. Ya sabemos que en el texto no se debe focalizar una lengua, ¿no? Simplemente se debe focalizar la idea de que las lenguas amerindias en general han aportado al español, han influenciado en el español. Entonces la clave A se tiene que descartar. B nos dice: los aportes léxicos del quechua en la historia de la lengua española. Bueno, en principio no tenemos que focalizar el quechua, y en segundo lugar nos damos cuenta que no solamente han ocurrido aportes léxicos, bien, también es importante los otros aportes. Se señala un aporte fonológico. Bien, pero sobre todo aquí esta clave se tiene que descartar porque no debemos focalizar el quechua. Bien, entonces descartas la clave B. C nos dice: la extensión restringida del español en Sudamérica durante el incanato. La extensión restringida, mis estimados, del español. ¿Ha habido una restricción para que el español se extienda? ¿Eso se entiende en el texto? No. Por historia, ¿debemos entender que eso es así? Tampoco. Bien, entonces la clave C se tiene que descartar, ¿no? Está muy alejada del texto y de la realidad. C, características funcionales del habla coloquial en el español americano. No se señala el habla coloquial y no se señala, pues, ¿no?, características funcionales, ¿no? Es decir,
qué estructura tiene la oración, si la lengua es aglutinante o sintetizante, no se señala ahí. Bien, entonces la clave D se descarta, mis estimados. Nos quedamos con la clave E. A ver, nos dice la segunda pregunta. El término sostenida connota, pero te está hablando de connotación, mi estimado, y la connotación es un significado figurado, ¿no? Entonces, a ver, veamos el contexto. Nos dice, lenguas originarias como el quechua, lengua del Imperio Inca y que aún cuenta con unos 8 millones de hablantes, principalmente en Perú, Bolivia y Ecuador, aportaron al español en el nivel léxico a través de una historia sostenida de contacto lingüístico. A ver, entonces, sostenida, ¿qué hace referencia aquí? A que siempre el contacto se ha dado, ¿no? Un contacto que siempre ha sucedido. Entonces, algo que está en recurrente, pues, ¿no? Actividad es algo que tiene que, mis estimados, ¿no? Algo que siempre, pues, no está dándose. Algo que siempre se está dando, entonces es algo, a ver, me dicen aquí, y bueno, Leonardo se reformula, B. A ver, veamos de orientación, mis estimados, ¿sí? Algo que siempre se da, algo que siempre está en actividad, ¿connota orientación? No, connota dinamicidad, algo dinámico, algo que siempre se da, algo que siempre está en actividad, es algo dinámico, no algo orientado. Entonces, la clave B tendría que ser la respuesta. Bien, nos quedamos con la clave B. No te preocupes, mi estimada Kiara, justamente estamos aquí para practicar. Bien, la práctica es muy importante. En la práctica nos podemos equivocar. ¿Quién no se ha equivocado, mis estimados? Como suelo señalar a mis estudiantes, hasta los científicos más renombrados se han equivocado. ¿Por qué nosotros no nos podemos equivocar? Bien, la práctica hará que mejoremos. No te preocupes, mi estimada Kiara. A ver, entonces, nos quedamos con dinamicidad. No puede ser orientación, ya sabemos, porque no se entiende, ¿no? Que algo que esté en constante actividad, algo que siempre se dé, pues no con otra orientación, ni mucho menos tensión. Entonces, la clave A también tendría que descartarse. Limitación, mis estimados, algo que siempre se da, ¿puede connotar limitación? No, porque siempre se está dando. Entonces, descartas la clave E también. Profe, ¿por qué no sé maniqueísmo? ¿Qué es maniqueísmo, profe? A ver, maniqueísmo es el hecho de valorar la realidad siempre a partir de una cuestión binaria, a partir de siempre ver pues la realidad como lo bueno y lo mal. Entonces, sostenida connota esa actitud de valoración, no, ¿verdad? No connota una actitud de valoración binaria, de ver a la realidad como buena o como mal. Entonces, la clave C se descarta también. Nos quedamos con la clave B, mis estimados. A ver, nos vamos a la pregunta número 3. Nos dice, resulta incongruente, es decir, incompatible con el texto, aseverar que la articulación concreta del fonema lateral palatal, señores, incompatible respecto a esta información del texto. ¿Cuál sería, por favor, cuál sería la clave? A, B, C o D. A ver, me dice Kiara A, me dice Aaron A, me dice Leonardo A, Diana corrobora A. A ver, ¿qué nos dice la clave A? Es exclusiva del español hablado en la península ibérica. Entonces tienes que subrayar aquí península ibérica. ¿De dónde es el español hablado de la península ibérica? De el español, pues no europeo. Cuando te hablan a ti de un español hablado en la península ibérica, te están hablando del español europeo, ¿no? Del español, pues, no, de España. ¿Eso se ha dicho en el texto? No. Este fonema lateral palatal es influencia, ¿no? De lenguas andinas, ¿se entiende? Lenguas andinas como el quechua
y el aymara. Entonces la clave A sí resulta incompatible, mis estimados. Sin ninguna duda, nos tendríamos que quedar con la clave A. Profe, ¿por qué no la B? A ver, nos dice, ¿se detecta en los diversos dialectos o hablas del quechua? Sí, porque es influencia del quechua. Entonces la clave B es compatible. No sería respuesta. C, ¿es propia del castellano del Perú y zonas de habla quechua? Sí, porque en el castellano del Perú hay mucha influencia del quechua, ¿bien? De otra lengua andina también como el aymara. ¿Y zonas de habla quechua? Sí, pues no, porque es la influencia de esta lengua. Entonces la clave C es compatible. D nos dice, ¿se articula en las zonas en las que se habla castellano andino? Sí, no. El castellano andino está influenciado por el quechua y por el aymara. Entonces sí, la clave D es congruente. Y profe, y la E nos dice, ¿es consistente con el influjo fonológico de la lengua quechua? Sí, no, sin ninguna duda, la clave correcta aquí es la A, es la única inconsistente, es la única incongruente. Nos quedamos con la clave A entonces. A ver, nos dice la pregunta número 4. A partir de la figura y las premisas textuales, es posible deducir que el español como lengua materna de los conquistadores españoles. Señores, acerca del español, ¿qué podemos deducir? ¿Qué podemos inferir? Si en todo el texto se ha señalado que el español ha permitido, pues no, ha facilitado bien el influjo. ¿Qué podemos entonces decir acerca del español? ¿Cuál sería la clave correcta? Si el español ha permitido el influjo de estas lenguas amerindias, de estas lenguas americanas que se hablaban, pues no, o se hablan en algunos casos en toda América, entonces, ¿qué podemos inferir? A ver, por aquí veo D, veo C, veo C, veo C y veo C. A ver, veamos D y C entonces primero. A ver, D nos dice, replegó ya y extinguió las lenguas indígenas habladas en Sudamérica. Bueno, replegó sí, puede ser. ¿Por qué? En el sentido de que el español es la lengua mayoritaria actualmente, ¿no? Ya, replegó. Pero extinguió no necesariamente. En el caso del taíno, sí. En el caso del quechua y el aymara, por ejemplo, no. Entonces, ahí el error de la clave D. No puede ser la clave D. A ver, veamos la clave C. Se extendió como lengua franca. Profe, ¿qué es lengua franca? A ver, una lengua franca es una lengua que se usa como medio de comunicación. Entonces, el español fue usada como una lengua, ¿no?, de comunicación, como un medio de comunicación por todos los habitantes de América, ¿se entiende? Sí, ¿no? Porque los habitantes de América tenían lenguas diferentes. Entonces, al entrar el español no funcionó como lengua franca, como lengua de comunicación. Muy bien, mi estimada Kiara, muy bien, muy bien. Entonces, por casi todo el territorio americano se señala en la clave C, sí, ¿no? Se extendió como lengua franca por casi todo el territorio americano. Bien, sin ninguna duda tendríamos que marcar la clave C. Muy bien, mis estimados, muy bien. Profe, ¿por qué no la impidió que los invasores españoles hablen lenguas indígenas? No, hubo algunos españoles que llegaron a aprender lenguas indígenas. Bien, descartas la clave A entonces. B, en América Latina se volvió un dialecto muy débil por su incorrección. No, en América Latina es en muchos países la lengua oficial, ¿no? No un dialecto y no débil. Descartas la clave B. E, se desarrolló de manera consistente en Venezuela, Brasil y Bolivia. Ya podemos decir en Venezuela y Bolivia, pero en Brasil no, pues. Bien, en Brasil no, porque en Brasil la lengua oficial es el portugués. Descargas entonces la clave E. Sin ninguna duda confirmamos que la clave correcta es la clave C, mis estimados. Bien, nos vamos a la pregunta número 5. Nos dice esta.
Si los hablantes del castellano en Sudamérica hubieran soslayado el aporte léxico de las lenguas originarias, es probable que, a ver, mis estimados, hay que ponernos en esta situación. Si los hablantes de las lenguas amerindias, ¿no? O en todo caso, perdón, si los hablantes del castellano en Sudamérica no tendrían en cuenta este bagaje de conjunto léxico de las lenguas amerindias, entonces, ¿qué pasaría? Si no lo tuvieran en su repertorio de lengua, ¿qué pasaría? ¿Cuál sería la consecuencia, por favor? A ver, me dicen entonces A, C, 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 C. Bueno, C. En todo caso, entonces se reformuló, mi estimado Leonardo, C. A ver, veamos C entonces. Su extensión en territorio americano haya sido más lenta, sin ninguna duda. Sin ninguna duda, mis estimados. ¿Por qué? A ver, les explico. Mira lo que te dice la premisa. Si los hablantes de castellano en Sudamérica hubieran soslayado el aporte léxico de las lenguas originarias, a ver, ¿qué hubiera pasado si los hablantes, los primeros hablantes del castellano, del español que llegaron a América, hubieran dejado de lado estos aportes léxicos, hubieran rechazado estos aportes léxicos, estos vocablos? Entonces, los hablantes nativos hubieran dicho, bueno, esta lengua no me sirve para referirme a esta entidad, a este sujeto, a esta otra entidad natural. Entonces, no me sirve, mejor sigo con mi lengua, ¿no? Inconscientemente hubieran analizado eso. Si una lengua no te sirve, no, o no tiene vocablos para referirte, pues, o para referir a ciertos elementos, entonces se convierte inútil, pues, ¿no? Optarías por otra lengua. Bien, en ese sentido, si hubiera pasado lo que te dice la premisa, la extensión del español hubiera sido más lenta. Bien, porque no hubiera servido en principio para referir a ciertos elementos, a ciertos sujetos de la naturaleza. Entonces, la clave C es correcta. Sin ninguna duda nos quedamos con la clave C. Muchas gracias, auxiliar. A ver, nos quedan entonces 4 minutos para señalar por qué no las otras claves. A ver, la clave A nos dice, las hablas quechuas se hayan debilitado inevitablemente. No, bajo esta premisa, el habla quechua de cierta manera se hubiera fortalecido, ¿no? Entonces la clave A se descarta. B, la única lengua hablada en Perú haya sido el quechua. No, esta premisa no afecta el número de lenguas que tiene el Perú. Sabemos que actualmente en el Perú normativamente hay 48 lenguas, ¿no? Aunque eso es discutible, ¿no? Hay 48 lenguas a partir del 2018, 17, si no mal recuerdo. Antes habían 47 lenguas. ¿Por qué hay 48 lenguas ahora? Porque simplemente algunos especialistas del Ministerio de Educación quisieron, ¿no?, adicionar una lengua más porque ciertos hablantes de algún dialecto no estaban de acuerdo en que se le llamara dialecto, ¿no? Entonces los especialistas del Ministerio de Educación, con su gran capacidad, dijeron ya mejor entonces que sea una nueva lengua, no un dialecto, simplemente porque los hablantes quisieron así. Fíjate tú el nivel de especialistas que tenemos en el Ministerio de Educación. Bien, entonces la clave B no sería la respuesta. D, entre el guaraní y el castellano se diluyan las diferencias. No, pues, no. Las diferencias entre esta lengua originaria y el castellano seguirían siendo las mismas. La premisa no afecta dichas diferencias. Y, profe, ¿por qué no la E? El mapa presentado en la figura se vea reducida en el sur. No. A ver, esta situación no afecta las lenguas originarias, no afecta la diferencia entre las lenguas originarias y el español. Simplemente afecta, ¿no?, la extensión del español. Eso sí afecta. Nada más. No afecta
a alguna lengua originaria y no afecta, pues, no, de que el español y las lenguas originarias se diferencien. Entonces, la clave E tampoco sería la respuesta. Nos quedamos, sin ninguna duda, con la clave C. Bien, mis estimados. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, mientras que paso a compartirles las claves de esta semana. Bueno, en realidad, no, nos han sobrado solamente 2 textos, ¿correcto? Entonces, para que practiquen los 2 textos que nos han sobrado. A ver. ¿Ninguna pregunta, mis estimados? ¿Todo claro? Sí. Bien, a ver, nos han sobrado simplemente el texto 2 y el texto 3 de la sección C, mis estimados. Entonces, tenemos 2 textos para practicar. Recuerda que la práctica es importante. Bien, recuerda también que la teoría en habilidad verbal es importante, mis estimados. Correcto. Entonces, cada vez que señale teoría, por favor, estar atento. Y también si puedes repasar teoría en tu casa, también sería, pues, no muy idóneo. Bien, habilidad verbal no solamente es leer, ten en cuenta eso, por favor, también hay teoría. Bien, entonces, ¿todo claro? Sí, todo claro. Muy bien, mis estimados, sin nada más que decirles, entonces me despido, nos vemos el lunes, ¿correcto? Que tengan un buen miércoles, un buen fin de semana, cuídense, abrazos para todos, nos vemos el lunes, mis estimados, hasta el lunes.